El diseño arquitectónico es otro aspecto clave de la relación entre la arquitectura y el urbanismo. El diseño arquitectónico se refiere al proceso de crear edificios y espacios habitables que sean atractivos, funcionales y seguros para las personas. Y para entrar a fondo, la Dirección de Investigación de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de San Carlos presenta Ciencia e Investigación. Un programa de la Dirección de Investigación de la Facultad de Arquitectura en el marco de la arquitectura, el diseño y el urbanismo. Esta es la unidad responsable de la planificación, organización, dirección y supervisión de las actividades de investigación en el área de arquitectura del diseño gráfico y posgrados. Ciencia e Investigación. Bienvenidos. Bienvenidos una vez más al programa Ciencia e Investigación, en el marco de la arquitectura, el diseño y el urbanismo de la Dirección de Investigación de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Bienvenidos. Muy buenos días a la audiencia de Radio Universidad. Les saluda Mario Ramírez, director de investigación de la Facultad de Arquitectura en el programa Ciencia e Investigación, un espacio dedicado a compartir las experiencias, los proyectos de investigación, los resultados de investigación también, desarrollados en el campo de la arquitectura, el urbanismo, el diseño, el territorio, el patrimonio, entre otros temas vinculados con el campo de la arquitectura. Hoy tenemos una invitada especial, la doctora Cecilia Santisteban Betancourt, investigadora de la Facultad de Arquitectura, que también ocupó el puesto de la Dirección de Investigación hace algunos años y que tiene amplia experiencia en temas de investigación educativa y las experiencias que también ha podido desarrollar en el curso de las experiencias de enseñanza-aprendizaje en la Facultad de Arquitectura. Bienvenida, doctora Cecilia Santisteban Betancourt. Me gustaría comenzar con una inquietud. ¿Cómo ve usted la investigación en arquitectura? ¿Cómo se desarrolla esta actividad? Gracias, buenos días. Creo que arquitectura tiene una amplia gama de ítems para poder investigar. Entonces, me parece que es interesante cómo cada uno de los aspectos que se pueden estudiar en arquitectura tienen también diversidad para investigación, lo que se traduce a oportunidades. Muchas gracias. Y esto es interesante en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Surgen a veces retos en la enseñanza de la misma noción de espacio en arquitectura o los medios de comunicación para poder transmitir estas ideas en arquitectura o el desarrollo de conceptos también de diseño. Entonces, esto pues obviamente abre campos de exploración, de experimentación, en los cuales se han desarrollado distintas investigaciones a lo largo del tiempo. También podríamos hablar de una etapa previa a la pandemia, pues lo que se desarrollaba de manera, entre comillas, tradicional, luego lo que se ha desarrollado en entornos virtuales, ¿sí?, a lo largo pues de la pandemia, y ahora la época que vivimos, que pues puede ser también una pandemia extendida o época de la pospandemia. Entonces ahí pues han ido cambiando, ha ido cambiando estas estrategias que se han ido desarrollando, áreas de oportunidad como usted menciona, pero ¿qué experiencias nos han quedado, por ejemplo, de lo que se hacía en pandemia, en estos entornos virtuales, en el campo de la arquitectura y el diseño? Pues creo que cabalmente cada uno de los momentos que hemos estado viviendo pueden ser tomados como oportunidad para poder expresar y dejar plasmado en una investigación las experiencias que se han tenido. Considero que en educación la época de pandemia, como fue algo que nos tomó muy como de sorpresa, probablemente muchos docentes ya estaban como más acostumbrados a cómo afrontar ese reto y algunos no. Entonces sí creo que son oportunidades para poder expresar y dejar plasmado por medio de una investigación más a profundidad cómo es que estos retos fueron abordados. Y lo mismo en este momento
considero también bien importante como poner atención de cómo se está abordando el hecho de regresar a la presencialidad, que pareciera ser algo como que ya solíamos hacer y ya estábamos como acostumbrados en el aspecto de docencia. Sin embargo, el hecho de tener alumnos que se graduaron en época de pandemia, que se graduaron y que recibieron clases virtualmente, han hecho que ellos lleguen preparados y acostumbrados de manera diferente. Por ende, el docente debe abordarlos y abordar las clases también de manera diferente. Y creo también que es una oportunidad de dejar todo esto también plasmado dentro de una investigación a profundidad, porque me parece que han de tener resultados y formas de abordar la educación, sobre todo en arquitectura, que por ser una carrera eminentemente práctica, o en su mayoría práctica, pues se siente o se ha sentido, como quien dice, la dificultad o los avances o progresos de los alumnos que tuvieron este periodo de pandemia como tal. Sí, muchas gracias. Efectivamente, este proceso de ajuste pues lleva un tiempo y los sujetos curriculares, los estudiantes, los profesores, y incluiríamos también a la parte de la administración educativa, y pues tienen grandes retos. Y sabemos también que hay distintos modelos en las publicaciones que usted ha desarrollado en la revista Avance, la cual aprovechamos para invitar a la audiencia, a la comunidad académica, a publicar con nosotros en Revista Avance, la revista de la Facultad de Arquitectura. En sus publicaciones, usted ha abordado, por ejemplo, el socioconstructivismo, quiere decir esta dinámica que se desarrolla en el aula y esa construcción social que se va haciendo del conocimiento. Y todo este proceso pues quedó transformado al pasar de un entorno presencial a un entorno virtual, y ahora de vuelta un nuevo giro hacia esta, hacia esta presencialidad. Pero ¿cómo ve usted estos ciclos y estos cambios que se han hecho dentro de este modelo del socioconstructivismo? Yo creo que lo veo como oportunidades, porque el hecho de estar presencial, pues esa interacción con el alumno hace como más fácil poder poner como a trabajarlos, a poner a trabajarlos de manera más fácil, porque uno está en la clase y pues tiene esa interacción con ellos más directa, mientras que eso no sucede en la parte o no sucedía en la parte de la virtualidad, sobre todo porque los alumnos estaban como más acostumbrados a no seguir tan al pie de la letra, siento yo, las instrucciones, o que tenían ciertas dificultades también como el internet, el equipo. Entonces como que había mucho más dificultades que superar, mientras que en la presencialidad pues se superan esos retos o esas dificultades un poco más fácil. Pero reitero, para mí es como una oportunidad, tal y como usted lo menciona, de poder dejarlo plasmado de cómo cada docente, dependiendo del ámbito y de la materia que exponen o que dan, dejar plasmado cómo abordaron cada uno de esos momentos, digamos, de la historia que nos ha tocado vivir. Bueno, muchas gracias, y efectivamente es una inquietud que surge y que quisiéramos plantearle. Es para nuestros docentes a veces surgen inquietudes en el aula, en este proceso de enseñanza y aprendizaje, y a veces la dificultad está en cómo plantearlo, cómo formularlo para poder desarrollar una propuesta de investigación a partir de ese fenómeno que se está observando, el fenómeno educativo en este caso. ¿Qué recomendaciones le daría usted a los docentes para que a partir de esa experiencia muy rica que se desarrolla en el aula, cómo transformarlo en inquietudes para poder formular una propuesta de investigación? Yo creo que lo más importante primero es como animarse a escribir o a comenzar a registrar el proceso
educativo de enseñanza-aprendizaje que uno lleva a cabo. Considero que cuando uno se hace la pregunta de cómo estoy enseñando o qué estoy haciendo para enseñar, pues es como el inicio para comenzar o generar una investigación. Muchas veces los docentes actúan no por costumbre, sino actuamos bajo parámetros que ya tenemos establecidos o que sí ya estamos como acostumbrados, pero no nos detenemos como a pensar, bueno, bajo qué metodología o filosofía o estamos enseñando, bajo qué métodos estamos enseñando. Entonces, cuando nos comenzamos a preguntar eso, es cuando posiblemente podemos ya como enfocar nuestro método de enseñanza y plantearlo en una investigación para luego entonces escribir. Entonces sí creo que es importante como dejar registro o llevar un registro de cómo enseñamos, cómo damos las clases, cuáles son nuestras actividades. Yo estoy segura que muchísimos docentes tendrían oportunidades de escribir y de generar una investigación sumamente interesante sobre sus procesos de enseñanza-aprendizaje. Entonces sí creo en la importancia de preguntarnos, ¿verdad? ¿Cuál es nuestro método, nuestra metodología, nuestra filosofía de enseñanza y aprendizaje? Y luego, pues dejarlo o comenzar a dejar el registro de cómo estoy haciendo las cosas para posteriormente llevarlo ya a una investigación y por último, pues publicar, que creo que es lo más valioso. Muchas gracias por sus recomendaciones que me parecen muy pertinentes, muy atinadas en el sentido de estas reflexiones iniciales, este cuestionarse sobre nuestra propia actividad educativa, por un lado, y por otro lado, el registro y recopilación de estos datos que a veces toman la forma de las tareas de nuestros alumnos o de las preguntas que nos hacen los alumnos. Entonces, con la variedad de dispositivos con los que se cuenta actualmente, pues hay más oportunidades para poder llevar este registro, pero obviamente surge a partir de esas inquietudes iniciales de los docentes. Y podríamos también mencionar pues libros de texto que se han originado a partir de experiencias en el aula, como puede ser el de Ching, que pues a partir de la interacción con sus estudiantes, pues comienza a identificar patrones, comienza a desarrollar pues la publicación relativa al diseño tridimensional, por ejemplo. Entonces, esto es interesante, pero surge a partir de experiencias en el aula y muy importante estas reflexiones iniciales y también la documentación y el registro de estos datos. Entonces, esto pues nos parece interesante y abre oportunidades también para los docentes de poder presentar propuestas de investigación, tanto en el sistema de investigación de la Facultad de Arquitectura, en CIFA, como más adelante en las convocatorias que publica la Dirección General de Investigación. Entonces, esto pues son áreas de oportunidad. Y mencionaba usted que al final de todo este proceso surgen las publicaciones y aquí hay nuevamente otros retos por el proceso de revisión, de arbitraje de una publicación académico-científica. Y algunos ven pues también retos muy importantes en esta etapa, cuando ya se tienen resultados de investigación. Nuevamente, pues nos gustaría consultarle sobre qué recomendaciones daría para afrontar, digamos, esta dificultad ya de cara a un proceso editorial para realizar una publicación. Bueno, creo que primero es animarse. Yo siento que eso es bien importante, tener el deseo de escribir, de publicar, que si bien es cierto, todo el proceso de publicación y de revisión, pues a veces es un poco largo, cansado o que requiere de tiempo. Sin embargo, yo considero que lo más importante es como tener el deseo para poder generar y escribir. Otra cosa importante, siento yo, es, pues, como decía, el registro y luego, pues, ordenar ideas. Considero que uno al principio tiene muchísimas ideas, no tiene claridad de lo que
quiere escribir o cómo va a escribir, pero yo siento que el primer paso es como comenzar a escribir, escribir, escribir ideas, ideas, como una tormenta de ideas personal y luego pues ya ir como ordenando ideas y entonces ya poco a poco en el proceso va uno como ya teniendo más claridad de qué es y cómo abordar sobre lo que se quiere escribir. Otra cosa importante siento yo es si uno tiene el deseo y no tiene experiencia, yo creo que los cursos que pues tiene la facultad, o me imagino que la Digi también sigue teniendo cursos donde que siempre están como cómo publicar, qué hacer para publicar o cuestiones que tengan que ver con publicar, pues también son importantes porque ahí le dan a uno como los parámetros básicos para poder abordar una investigación, pues que al final pueden darle a uno luces, pasos para poder llegar a publicar. Entonces creo que lo importante es el deseo y animarse. Bueno, muchas gracias por estos comentarios y apuntan hacia este proceso de lectura y escritura en una comunidad académica en la cual pues estas inquietudes iniciales que decíamos a veces solo es a partir de los fenómenos que son observados, eventualmente llegan a ser publicados y en la medida que son leídos por esta comunidad académica, entonces ya van retroalimentando el proceso. Esto es lo que también se busca, por ejemplo, propiciar dentro de la comunidad de arquitectura con la revista Avance, quiere decir un banco de materiales, un banco de artículos que tienen temas variados de patrimonio, de investigación educativa, de ambiente, de riesgo, de urbanismo también. Entonces, en la medida que estos documentos son leídos, pueden ir retroalimentando un proceso de lectura y escritura, obviamente buscando encontrar estos vacíos de conocimiento y también, muy importante para nuestra audiencia, la curiosidad científica sobre las causas de los fenómenos que uno observa y por supuesto dentro de una perspectiva docente encontrar la mejor manera de contribuir en el proceso formativo de nuestros estudiantes. Y esto obviamente también en un campo cada vez más orientado a lo multidisciplinar. La arquitectura de hecho pues siempre ha tenido este contacto con otras disciplinas. Me gustaría ampliarlo, doctora, en este proceso de lectura y escritura, aparte del campo disciplinar, ¿qué otros campos considera usted muy importantes para enriquecer este proceso de lectura y escritura, que puede ser en campo educativo, en ciencias sociales, entre otros? Bueno, yo siento que la arquitectura es tan amplia, considero que cualquier como ámbito que uno elija podría generar cuestiones interesantes para la lectura y para ampliar, pero yo siento que, por ejemplo, a mí me interesa mucho el proceso de diseño, de cómo generar diseño, porque este es tan amplio y tan diferente que creo que escribir sobre eso podría ser interesante o generar diversas inquietudes y cabal, como usted dice, también como ir buscando esas faltas de conocimiento. Entonces yo creo que pareciera como que el diseño como tal fuera todo completamente gráfico. Sin embargo, creo que escribir sobre eso también considero que podría ser interesante, sobre todo también que cada diseñador, cada persona que se dedica al diseño en su mente tiene un proceso diferente, entonces, ¿por qué no dejar eso escrito, plasmado o de alguna manera sistematizado? Me parece que podría ser interesante. Sí, muchas gracias. Sí, efectivamente surgen inquietudes en este proceso que podrían derivar en la formulación de proyectos de investigación para entender cómo se da este proceso. Hay quienes dicen, por ejemplo, que en arquitectura se dibuja y luego se escribe, luego se vuelve a dibujar, luego se vuelve a escribir. Entonces es un proceso en un doble código, un código gráfico y un código textual. Entonces eso obviamente es una descripción muy general de cómo pensamos los arquitectos a través de imágenes y cómo se van generando textos. Esto obviamente son temas de interés,
son temas de debate también para encontrar, digamos, esta modalidad del proceso de lectura y escritura en un campo disciplinario en particular, como lo es la arquitectura. Y esto pues también ha derivado en otras publicaciones que ha hecho usted, doctora. Y recuerdo que también ha publicado en Revista Avance sobre el caso de estudio, esta metodología particular aplicada a la arquitectura. No sé si nos puede ampliar un poco al respecto. Para mí el estudio de caso en arquitectura es amplio, porque uno lo puede utilizar, y de hecho en la facultad se utiliza dentro del proceso de diseño, pero también lo podemos utilizar como un método específico de investigación sobre algún fenómeno determinado dentro de arquitectura. Entonces, el estudio de caso, dependiendo, como quien dice, del enfoque que uno le da, pues tiene diferentes resultados. En nuestro caso, en la Facultad de Arquitectura, cuando lo utilizamos como un método de enseñanza como tal, lo que se pretende es hacer que el alumno conozca y de cierta manera tenga la capacidad de vivenciar el espacio, ser crítico del mismo para poder aprender de los aciertos y desaciertos de algo que ya está diseñado. Y es por ello que se utiliza dentro del proceso para poder, como les digo, generar ese pensamiento crítico del espacio como tal, y entonces que el alumno aprenda de ello. Pero de igual manera, pues también lo podemos utilizar para profundizar más sobre algún determinado fenómeno específico que tenga que ver con la arquitectura. Bueno, muchas gracias. Considero que sí es un método, como insisto, como método didáctico de enseñanza muy rico, porque si se hace un análisis bien y a profundidad, sí permite generar suficiente conocimiento en el aspecto de diseño. Muchas gracias. Perdona por la interrupción. Y sí, precisamente cuando se habla de estudios de caso, apunta hacia esa profundización en el conocimiento de los fenómenos, ya no tratados de manera superficial, sino buscando encontrar cada uno de sus detalles, sus causas, sus características. Entonces, pues son temas interesantes que para nuestra audiencia lo pueden encontrar en el portal OJS de la revista Avance. Ahí están pues todas las publicaciones y también las de la doctora Cecilia Santisteban. Y el tiempo en radio siempre es breve, doctora. Quisiera agradecerle para empezar a aceptar la invitación de compartir con nosotros estas experiencias que apuntan a cómo propiciar, a cómo llevar la investigación al aula en temas de arquitectura y diseño. Pues nos gustaría pues culminar la entrevista y si tiene algunas palabras finales para nuestra audiencia. Muy bien, pues yo agradecer la oportunidad para poderme comunicar, y pues básicamente creo que mi recomendación es animarnos a escribir. Por muy simple que creamos que sea la idea, o que tal vez creamos que no tenga suficiente importancia, yo considero que todo es importante, y por ende es necesario que nos cuestionemos, como lo decía, y luego pues nos animemos a escribir y a publicar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Creo que son importantes reflexiones y no nos queda la menor duda que para los docentes de la Facultad de Arquitectura será una invitación también para sumarse a estos procesos y llevar a buen término la publicación de estas ideas, estas experiencias en el aula. De parte nuestra, pues agradecemos su participación, y a nuestra audiencia también le deseamos buenos días, buenas tardes, y hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias. Este ha sido el programa Ciencia e Investigación de la Dirección de Investigación de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Los esperamos el próximo jueves a las 7:30 horas por el 92.1 Radio Universidad. Hoy, en Ciencia e Investigación, entramos a fondo y dimos a conocer los principales eventos de la Dirección de Investigación de la Facultad de Arquitectura, que realiza en colaboración con universidades extranjeras y departamentos de la Universidad de San Carlos, que son de interés general para distintas disciplinas de profesionales.
Vuelva a escucharnos el próximo jueves a las 7:30 horas por Universidad 92.1 FM, conectados con la realidad.